verdaderamente, como bien comprendéis, yo no tengo o no tendría que presentar a nuestro conferenciante de esta tarde, Paco González Redondo, porque ya es un habitual de esta casa, estuvo hace 3 meses. Pero el tema de hoy es interesantísimo porque nos va Paco a comentar, a hablar de un periodo importantísimo en la ciencia nacional, en la ciencia española, un periodo que comienza precisamente cuando España pierde sus colonias, Cuba, Filipinas y la isla de Guam después de la guerra con los Estados Unidos, y de ahí, casi por generación espontánea, surge una ciencia de generación espontánea porque la ciencia y el conocimiento durante el siglo XIX español, que es un siglo aciago, pues estaba en atonía total, pero ahí surge una ciencia que termina en el año 1936, precisamente, ya me comprendéis. Bueno, yo no sigo más, bueno, pues, escuchemos a Paco. Juan, muchas gracias por la presentación tan cariñosa, como siempre. Gracias. Bueno, efectivamente todos habéis recibido la invitación y en el resumen está pues más o menos lo que ha dicho Juan, un poco más pedante, porque cuando uno escribe no es lo mismo que cuando habla. Y es verdad, esta es la tercera ocasión en muy poco tiempo en la que pues queréis que venga yo por aquí a hablar. Pues nada, si os acordáis, la primera vez hablamos de un tema muy propio de la agrupación, claro, la astronomía en el panorama global de la historia de todas y cada una de las ciencias. Era un tema muy propio. Claro, si a pocos meses quieren que vuelva otra vez, bueno, podemos hablar de otro tema totalmente distinto, aunque tenga algo que ver con la astronomía. Altamira es nombre de mujer, le pusimos como título, los orígenes del arte, la astronomía y la matemática en el Paleolítico Superior. Básicamente para intentar corroborar una afirmación, que las mujeres necesariamente tuvieron que ser las primeras en registrar simbólicamente el pensamiento matemático. ¿Y por qué? No vamos a entrar en ello, porque eso quedó grabado y en algún momento pues, se podrá ver de las colecciones de vídeos que hacéis aquí. Y habéis querido que venga una tercera ocasión, y ya más astronomía como tal, pues tampoco voy a contaros. Entonces, la idea es, bueno, situamos también la astronomía, por supuesto, en lo que se llama la Edad de Plata de la ciencia española, que he ilustrado pues con algo, pues efectivamente, el núcleo de esa Edad de Plata, la visita de Albert Einstein, que considera en 1923 que España es un país ya visitable, porque alguien puede entenderlo y en cualquier caso, si no se le entiende, pues le van a seguir admirando en esa tournée que ha empezado en Israel y que va recorriendo Europa, pues en esa, bueno, multitudes recibiéndolo, y cuando considera el mundo pues que es la máxima personalidad del intelecto en ese momento del siglo XX, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos de la Edad de Plata, pues lo primero que hacemos es, a ver, ¿qué será esto de la Edad de Plata? Le damos a Google y claro, lo primero que nos sale, como siempre, es Wikipedia. Pero cuando vemos la Edad de Plata no nos sale lo que estamos buscando así directamente. Nos dice que, bueno, que eso de la Edad de Plata es en referencia a una Edad de Oro, o una Edad de Oro que ya ha sucedido y por tanto le sucede una de Plata, o una Edad de Oro que ya sucederá y por tanto pues está precedida por una Edad de Plata. Bueno, pues eso es un poco lo que está subyaciendo aquí, pero en cualquier caso no nos habla de la Edad de Plata que queremos. Tenemos que ir al final de la voz, Edad de Plata, para ver que eso de la Edad de Plata estaría aquí. Aplicación posterior, la Edad de Plata de las letras y las ciencias españolas. Bueno, pinchamos y se nos debería abrir una voz que se titulase así. Pues no. Lo que se nos abre es el ser de España, y ya empezamos con los problemas. El ser de España es el nombre que se da un debate intelectual acerca de la identidad española en ese final del siglo XIX, al que aludía Juan hace un momento, ¿no? Le damos para abajo, y bueno, va así un poquito ampliado, bueno, el proceso constituyente, la construcción nacional, en fin, todos esos temas, pero en cualquier caso, lo que sí nos adelantan es que tradicionalmente, cuando queremos hablar de la Edad de Plata, lo tenemos que referir a un tema, digamos, que es el de las generaciones de la cultura, de la ciencia, de las letras en España, las generaciones del 98, del 14 y del 27. Bueno, pero en cualquier caso, esto de las generaciones es curioso y se ha estudiado, ¿no? La idea de que no solo las ciencias clásicas sean ciencias, sino que las humanidades también lo sean, pues todos sabéis que, bueno, nace en el siglo XIX más o menos, y bueno, entre ellos encontraríamos a Comte, que quiere darnos el primer estudio, llamémoslo así, una ciencia sobre las generaciones, ¿no? Y entonces nos habla de las diversas generaciones humanas, entiende que la vida
útil de una generación son unos 30 años y por tanto sería sucedida por otra generación. Bueno, esta primera aproximación al concepto de generación de Comte pues va a tener a distintos filósofos a lo largo del XIX que van introduciendo pues caracterizaciones, conceptualizaciones. Pues, por ejemplo, Stuart Mill nos intentaría encontrar las leyes según las cuales una situación de la sociedad produce la situación que la sucede y se reemplaza, es decir, intentando ver qué caracterizaría a una generación y qué permitiría distinguirla. Y en cualquier caso, la idea sería ese carácter rector de cada generación, los intervalos de una generación durante la cual un nuevo equipo de seres humanos han sido educados, se han desarrollado desde la infancia y han tomado posesión de la sociedad. Esa sería la idea de una generación, tomar posesión, ser las referencias, los líderes para esa sociedad, esa generación. Bueno, estábamos pensando en 98, 14, 27 y vamos encontrando claves, ¿no? No os voy a aburrir mucho, la tercera cita sería Dilthey sobre el estrecho círculo, en qué nos podemos seguir enfocando, dirigiendo para caracterizar qué sería una generación. Bueno, generación sería una denominación para una relación de contemporaneidad, vale, hasta ahí de acuerdo, claro. Pero esto es lo importante, una generación constituye un estrecho círculo de individuos, no pueden ser muchos, que están ligados hasta formar un todo homogéneo, es decir, que ya estamos viendo que una generación no es una masa de ciudadanos, sino es una élite que de alguna manera, si vemos la cita anterior, va a dirigir a esa masa. Una generación sería una generación de directores de la masa de esa sociedad. Bueno, esto podéis seguir investigando, podéis seguir estudiando, yo creo que todo esto está en Internet, en torno a Galileo de Ortega lo podéis encontrar y sobre todo en el método histórico de las generaciones de Julián Marías, que está completamente digitalizado y aquí se hace un estudio mucho más profundo de lo que yo os estoy contando. Pero esto es, digamos, de lo que vamos a hablar, de esas generaciones que van a completar esta Edad de Plata. Estaba muy clara la idea, pero lo que no es tan claro son casi ninguna de las cosas que subyacen a ese título. De entrada no está clara la periodización, los límites que tendría por ejemplo, esta Edad de Plata. El final sí parece claro, 1936. Bueno, podemos decir 1939, si somos optimistas, ¿no?, que es cuando de verdad acaba la guerra. O quizá podemos decir 1945, que es cuando acaba de verdad esa guerra que ha empezado en España, que llamamos Guerra Mundial, que ha empezado en el 36 en España. Bueno, esos límites más o menos están claros, pero ¿dónde empezaría esta Edad de Plata? Y claro, el núcleo de esta Edad de Plata estaría situada en la generación del 14. Y vemos, por ejemplo, que hace nada, en el 2014, para conmemorar el centenario, pues se organizaron muchas exposiciones y entre ellas esta en la Biblioteca Nacional que luego circuló por España en distintas sedes. Y el tríptico que se regalaba gratuitamente, se difundía gratuitamente, pues nos da ciertas claves que permiten entender un poco y pues tener ya un punto de partida para esta conferencia. Ese mismo año de la Guerra Mundial, en marzo del año 14, Ortega pronunciaba en el Teatro de la Comedia de Madrid su famoso discurso Vieja y Nueva Política, acto de presentación de su Liga de Educación Política. Nacía entonces la generación del 14, que hizo de la europeización de España su quicio generacional. Para sus miembros, Europa significaba ciencia, razón, universidad, cultura, investigación, en definitiva, modernidad. Por todo esto, su solución al conocido como problema de España, que hemos anunciado antes, se vinculaba a la creación de una nueva España, vital y que científicamente estuviera al nivel de los países más avanzados de nuestro entorno. Vale, según esto, ¿por qué se conseguiría esa europeización? ¿Por qué vías? Bueno, gracias a las becas de la Junta para Ampliación de Estudios, nuestra élite intelectual, los que conformarían la generación, la primera de las generaciones importantes europeizadas, pues saldrían al encuentro y luego volverían europeizadas a convertirse en líderes espirituales y efectivos de esa sociedad que en principio los aceptaría como tales líderes, ¿no? A su regreso, la gran mayoría puso en marcha investigaciones y se supone que esas investigaciones alcanzarían ya sí nivel internacional. ¿Dónde? Residencia de estudiantes, que se había creado en el año 10, publicaciones de la residencia o la residencia de señoritas, etc. Bueno, con este panorama, pues parecería que la generación del 14 surge, valga la redundancia, casi por generación espontánea, sería conocida también como la generación de Ortega, se desarrollaría en el entorno de Ortega y Gasset, y sería la generación que traería la Segunda República, y no solo eso, sino que por espíritu y obra su empuje alcanzaría a la transición democrática, que sería materialización de los ideales de esta
generación del 14, y decir, bueno, ¿eso de dónde te lo estás sacando? Hombre, porque el tríptico sigue, y el tríptico sigue diciendo esto. Aquel grupo de personas tomaron el poder, la idea de tomar el poder que habéis leído hace nada en los filósofos del 19, impulsando el proyecto reformista y modernizador que inspiraría el inicio de la Segunda República, dando lugar a esa República de los intelectuales. Aunque aquella generación gozó de la oportunidad de llevar a la práctica su proyecto, en 1936 el golpe de Estado fracasado de una parte del ejército llevó al país a la guerra civil y devino en una dura dictadura. Sin embargo, el proyecto de la generación del 14 de alguna manera volvería a emerger como gran desafío para los españoles que iban a construir la transición a la democracia en nuestro país a la muerte de Franco. Es decir, estáis leyendo, ¿verdad? Entonces se os estará ocurriendo a todos la misma pregunta que se me ocurre a mí. Con perdón, ¿y Franco qué opinaría de esto? Porque claro, si el espíritu de la generación es el que lleva hasta el año 36 y ese espíritu de la generación del 14 es el que va a protagonizar cuando Franco se muera la transición, pues ¿qué opinaría Franco de esto? ¿Queréis oír las opiniones de Franco? ¿Las queréis ver por escrito? Pues aquí las tenemos. La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si previamente no efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica. El hecho de que durante varias décadas el magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos por que atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de instrucción pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria. A este efecto, Salamanca, 8 de noviembre de 1936. Esta era la opinión de Franco a todo eso. Durante varias décadas, varias generaciones, el magisterio en todos sus grados, desde primaria hasta la universidad, ha estado, pues eso, abducida por ideologías disolventes que han acabado con el genio y la tradición nacional. Y por tanto hace falta una radical y definitiva reorganización para extirpar todo aquello que ha sido la culpa, extirpar, eliminar a los culpables de la tragedia de España. Tremendo. Bueno, obviamente Franco no ha escrito esto. Es imposible que Franco haya escrito un párrafo y medio tan caracterizador de un sentir. Todo esto se va a desarrollar a lo largo de distintas normativas que van a ir explicando qué es lo que está detrás de eso. En diciembre de ese mismo año ya empiezan a publicarse pues lo que va a ser la normativa del proceso de depuración de todos esos culpables, cuando los pillemos, cuando se vayan conquistando las distintas zonas que todavía están en manos del gobierno republicano, y nos van a ir contando de nuevo el magisterio en todos sus grados, el redactor obviamente es el mismo y no es Franco, primeros y responsables de los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo. ¿Y quiénes son los responsables de esos crímenes? Pues aquellos que han llevado a las órdenes revolucionarias, porque son esas hordes, que uno se anima, las hordas revolucionarias, que son hijos espirituales de catedráticos, que a través de instituciones como la libre de enseñanza han forjado generaciones, de nuevo generaciones, incrédulas y anárquicas. Esto es lo que está pasando. ¿Dónde está este pensamiento? Pues este pensamiento lo encontramos, por ejemplo, en libros que se titulan así, 1937, Los intelectuales y la tragedia de España. Ya se está viendo quiénes son los culpables de la tragedia. Los intelectuales, todo el profesorado y la intelectualidad. Una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza. Ahí está la clave de lo que hay que liberar. Claro, y en el prólogo de ese libro vemos claramente, en el de la derecha, lo que se está diciendo. Y además, no lo dicen ellos, buscan citas de Fernando de los Ríos, ministro primero de Instrucción Pública y luego de Justicia en el bienio de, ya lo había sido en el gobierno provisional también.
A la Revolución Roja, el socialismo le ha dado las masas y la institución libre de enseñanza le ha dado los jefes. Claro, esta frase dicha en 1931, que es cuando la dijo, bueno, pues es distinta a 1936 y sobre todo 1939. Esto es incorrecto absolutamente. La institución libre de enseñanza, en realidad, de todos los socialistas, solo dio a Fernando de los Ríos y a Julián Besteiro. Esos son los dos alumnos que tuvo la institución libre de enseñanza. Si los queríamos adscribir, pues efectivamente eran reformistas, bueno, habría muchos masones entre medias, pero socialistas como tal no los había en demasía. Pero claro, eso escrito en el 31 significaba que en el 36 has puesto en la diana a los culpables de la tragedia de España, sin quererlo. A la Revolución Roja, si el socialismo le ha dado las masas y la institución libre de enseñanza le ha dado los jefes, pues ¿a quién tenemos que extirpar? A la institución libre de enseñanza. Pero es que dijo más Fernando de los Ríos. Las ilusiones de los discípulos de Giner de los Ríos, el espíritu de la ILE, por tanto, se injertaron en la organización pedagógica española en el mayor silencio. La Escuela Superior del Magisterio, la Junta para Ampliación de Estudios, la Escuela de Criminología, hasta la Residencia de Estudiantes han sido los gérmenes de la nueva España. Estos han sido los gérmenes que han posibilitado el advenimiento de un régimen nuevo. La simiente está tirada y la República recoge los frutos. Claro, Fernando, has puesto en la diana, se lo has puesto en bandeja, cuando años después empiece todo este proceso, ¿a quién hay que culpar de la tragedia de España? Bueno, ¿qué es lo que hay que extirpar? ¿Qué es lo que hay que limpiar? Este es el índice del libro. La formación del profesorado, la provisión de cátedras, cómo se ha acaparado y estropeado la investigación científica, el instituto escuela, la residencia de estudiantes, los cursos de verano, la Universidad Internacional de Verano, que también creará Fernando de los Ríos en 1933, era el primer curso, la Escuela Superior del Magisterio, el Centro de Estudios Históricos desde la perspectiva de la ciencia, el Instituto Nacional de Física y Química, dotado por la Fundación Rockefeller, la Escuela de Criminología, bueno, y así siguen y siguen y siguen y siguen. Capítulo a capítulo, durante la guerra, van a ir distintos catedráticos diciendo qué es lo que hay que depurar, en esa síntesis que anunciaba Franco el 8 de noviembre de 1939. Pues de eso vamos a hablar. Voy a organizar generacionalmente la Edad de Plata. Vamos a hablar de generaciones de mentores. Esa generación del 76 que os anuncio, ahora vamos a ver a qué me refiero, que es una generación, la generación ILE, va a intentar reformar el sistema al margen del sistema y a pesar del sistema. La generación del 98, lo que normalmente llamamos los regeneracionistas, estos van a decirlo con más cabeza, van a decir, no, vamos a reformar el sistema, pero desde dentro del sistema. ¿Quiénes se van a beneficiar de estas dos generaciones de mentores? La primera generación del 14, que no va a surgir por generación espontánea, se pusieran como se pusieran en esa exposición, sino que van a ser mentorizados por estas dos generaciones de intelectuales, científicos, que entienden que ellos no van a llevar a España a la convergencia, pero que van a depositar en estas nuevas generaciones de jovencitos esa futura convergencia europea, la regeneración del país tras el desastre del 98. Esa generación del 14 sería solamente los elegidos, los primeros elegidos para el cambio, mientras que la generación del 27 pues serían los que podrían acomodar el cambio pasado ya el tiempo y el trabajo de 3 generaciones previas, porque estos mismos del 14 se convertirán en mentores de la generación del 27 a su vez, cuando desaparezca la generación del 76 por pura razón vital. Bueno, todo esto lo tenéis en distintos artículos que hemos publicado, en Revista Complutense Educación, en inglés y hasta en catalán, bueno, en valencià, que también en distintos libros lo hemos publicado, con lo cual, si tenéis ganas, pues podéis seguir profundizando en estas cuestiones. Pero el genio y la tradición nacional era el punto de partida, ¿verdad? ¿Y qué es ese genio y esa tradición nacional? ¿Hasta dónde nos tenemos que ir? Pues nos tenemos que ir al siglo de oro, no estamos hablando de la Edad de Plata. Claro, nuestro siglo de oro es ese siglo XVI, que bueno, prolongamos un poquito en el XVII, que tiene 2 grandes reyes que nos hacen, pues efectivamente, creer que en ese momento, si queremos llamar a España, o a Carlos I, rey de España, y a España llamar a todo eso, pues es verdad. Continentalmente, pues España, venga, o la monarquía hispánica, pues sería dueña de todo eso, con además el camino hispánico, en fin, que efectivamente somos la potencia de referencia en Europa. Pero es que no es lo más importante eso, es que somos la potencia de referencia mundial, sobre todo cuando la corona de Portugal y de Castilla-Aragón pues son una misma o están en manos del mismo rey por matrimonio de Felipe II y hasta 1640. Es verdad, somos los reyes del mundo. Y además
tenemos el mejor centro educativo de todo el siglo XVI, la Casa de Contratación de Indias, donde se acumula, pues Américo Vespucci, que va a dar nombre a América, es el piloto, el decano, si queremos llamarlo así, de la Casa de Contratación, porque España importa a los principales científicos. Claro, es que España es Italia, España es Alemania, España es Austria, son nuestros, es Flandes, son nuestros. Américo podemos considerarlo español también, ¿no? Y ahí hay cátedras de todo. En el resto de Europa no hay nada que se le parezca. Este es nuestro principio del siglo XVI. Pero ¿suena que este sea nuestro siglo de oro? ¿Esto es nuestro siglo de oro? ¿La Casa de Contratación como núcleo representativo de lo que es el siglo de oro de España? A mí me parece que no. Porque ¿qué pasa con nuestro siglo de oro? Pasa que en la transición entre los dos reyes está la descomunal tarea que se ha impuesto, sobre todo Castilla, que cerramos la frontera para que ni un solo cerebro nuestro se nos escape. No podemos consentir perder ni un solo cerebro español en ese sentido amplio, y que se nos vaya a otros países. Los necesitamos a todos con nosotros. Primer cierre de fronteras. Pero, ¿qué más pasa? Pues que nuestros reyes deciden subvencionar, patrocinar, auspiciar el Concilio de Trento y la Contrarreforma, no solo razones religiosas, sino políticas, etc. Y claro, eso nos lleva a un segundo problema y a un segundo cierre de fronteras. La pragmática de 1559, que ya no es que prohíba que se nos vayan nuestros científicos, nuestros pensadores, para regalar su ciencia o su saber a otros sitios, sino que vamos a prohibir que salgan para que no se contaminen. Un país que cierra sus fronteras, que impide la circulación de conocimiento, es un país condenado a la decadencia. Que se lo cuenten a los ingleses con el Brexit o lo que va a pasar en Estados Unidos como Trump siga gobernando mucho tiempo. Pues eso es lo que nos pasa en nuestra España. Sí tenemos la mayor potencia militar, somos el imperio, por supuesto, pero hemos cometido ese gran error, la doble frontera, el cierre de fronteras. Y por eso, cuando hablamos del siglo de oro, nunca, por más que yo os pregunte, recordaréis científicos. ¿Qué recordamos en nuestro siglo de oro? Pues recordamos a pintores, recordamos a literatos, y ponemos el cierre en el fallecimiento de Calderón de la Barca, que no es precisamente tampoco un matemático ni un físico. Y nos olvidamos que efectivamente teníamos científicos en esa época, dedicados, pues, por ejemplo, a algo que solo podíamos hacer los españoles. Si hoy vais al Museo Británico en Londres y entráis en las salas de la Ilustración y leéis lo que dicen de la Ilustración, siglo XVIII británico, decís, pero bueno, si cambiamos británico por español y de investigación, etcétera, es que es lo mismo, pero que nosotros nos hemos adelantado 200 años. ¿Cuál es el problema? Que en el siglo XVI y en el siglo XVII no era esto a lo que había que dedicarse, visto desde hoy. La revolución científica no va a ser traer ese mestizaje de conocimientos de los europeos con los americanos que solo podíamos traer nosotros, que éramos los que estábamos colonizando el mundo. Sí, se van a utilizar hasta el siglo XIX muchos de estos remedios, pero en el siglo XVI esa es la ciencia que necesitamos. Por supuesto tenemos ingenieros y tenemos que sacar el plata, sobre todo de América, y por supuesto von Humboldt nos dirá de José Acosta, el jesuita, que el fundamento de todo lo que hoy se llama física del globo, y lo seguirá diciendo en el siglo XIX, pues estará en la obra de... ¿Pero qué hay entre medias? Prescindiendo de las consideraciones matemáticas. Claro, ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema. Claro que vamos a tener grandes ingenieros, por ejemplo, pues el único tratado importante de metalurgia pues va a ser de Alonso Barba, ¿de acuerdo? Y vamos a tener ingenieros desecando la laguna de México capital. Sí, todo eso lo tenemos, pero ¿cuál es la ciencia de esa época? Pues el problema es que no nos podemos dedicar a la ciencia que había que dedicarse, visto con perspectiva histórica, en el siglo XVI-XVII, finales del XVI y principios del XVII, porque las referencias en nuestro país eran esos dos libros. La Biblia, como se supone, fuente de conocimiento científico, y el índice de libros prohibidos, donde iba a parar todo aquello que se saliese de la ortodoxia, que en España, pues claro, era pues, lo que había que hacer, ¿no? Y por tanto, las universidades, aunque tuvieran ese nombre, pues no merecían ese nombre visto desde hoy. Los saberes a los que se preparaban, lógicamente, digo lógicamente, desde esa perspectiva histórica, es para la teología. Y los saberes científicos pues ocupaban pues, lo que ocupaban, un estadio inferior. ¿Y qué teníamos como ciencia? Pues teníamos a los jesuitas como ejército de la Contrarreforma, intentando, vamos a la última frase, una defensa culta de la ortodoxia católica contra el licentrismo, atomismo y cartesianismo. Claro, no sufráis los que me estáis escuchando, esto es historia, vamos a intentar superarlo, pero eso era lo que pasaba en nuestra España. Esa era nuestra España. Claro, es que el problema del siglo XVI y XVII es que, las plantas medicinales salvan vidas,
pero visto desde hoy, a lo que había que haberse dedicado es a lo que llamaremos después la revolución científica, a aceptar el modelo de Copérnico, que evidentemente en Europa tardaron muchas décadas en hacerlo, pero lo hicieron a bastante más velocidad que en España, entender que a Galileo no hay que condenarlo, sino que precisamente lo que hay que hacer es aprendérselo y difundirlo, porque es un gran católico que entiende que Dios ha escrito el lenguaje, el universo en lenguaje matemático. Bueno, estoy simplificando. Y por tanto, un buen católico lo que tiene que hacer es conocer la obra de Dios y el lenguaje de Dios. Eso es un buen católico. Un buen católico lo que hay que hacerle es un monumento, no procesarlo. Bueno, pues eso es lo que se hizo con él. Y por tanto, con todos estos fundamentos, con esos gigantes sobre los que subirnos, pues aceptar que Newton pues nos está dando una explicación científica del mundo por primera vez pues bastante aceptable y asumible. El libro de Newton no iría al índice de libros prohibidos, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con el genio y la tradición nacional? Que si Copérnico escribe en el 16, Galileo y Newton en el 17, nos plantamos en el siglo XVIII con una España que va a ser precopernicana, 1543, en una Europa que es post-newtoniana, claro, que lleva traduciendo, estudiando y ampliando pues la obra de Newton. Ese es nuestro siglo XVIII. Y venga nosotros a marear el genio y la tradición nacional precopernicana con una Inquisición que no es que no permita estudiar la mecánica de Newton, es que no permite ni siquiera aceptar la hipótesis de la Tierra fuera del centro del universo y el Sol en el centro, ¿no?, del sistema solar. Esa es nuestra España. Es verdad que traen nuevos aires, pues la nueva dinastía, trae influencia de Francia, que efectivamente pues algo de ilustración nos irá trayendo, pero siguen existiendo unas universidades que siguen sin merecer ese nombre. ¿Y dónde vamos a encontrar, llamémosla así, ciencia europea? Pues en los centros de formación de militares, de la Armada y del Ejército, claro, ahí vamos a tenerlo. La Academia Militar en Barcelona y la Academia de Guardias Marinas en Cádiz. Por supuesto, desde Cataluña esto juegan a dos bandas, esto es un ejército opresor, etcétera, pero por supuesto la Ilustración catalana va a ser esa gran inversión que hace el resto de España en llevar ciencia y cultura asociada a la Academia Militar, y toda la historia de la ciencia de ese siglo XVIII pues se hace en base a esto en Cataluña, ¿no? Y aquí pues tenemos a Jorge Juan como figura de referencia. ¿Por qué? Porque esa pertenencia al ámbito Borbón nos hace participar, por ejemplo, en esa gran primera expedición científica para medir el arco de meridiano asociado a un grado en el Ecuador. Y como el Ecuador es nuestro, pues claro, nuestros reyes dicen, sí, vale, Academia de Ciencias de París, os dejamos ir para allá, pero tenéis que llevar a unos jovencitos, debían tener 21 y 19 años más o menos cuando salieron, 10 años casi después cuando volvieron, a participar. Y claro, Jorge Juan sobre todo se vuelve newtoniano, se han llevado los libros, ha estudiado y cuando vuelve sabéis que quiere publicar sus trabajos. ¿Y cuál es el problema? Que la Inquisición dice que tururú. Hombre, te vas a escribir tú sobre Newton y Newton, para eso primero hay que aceptar a Copérnico y no te lo vamos a aceptar. Entonces, pues bueno, todos habéis leído eso. ¿Por qué? Pues porque estas son las dos referencias científicas, el filtro, el control que tenemos que tener en España. Y claro, así nos va. Cuando Mutis, gaditano, que luego pues, será el padre de la ciencia colombiana, si queremos verlo así, pues diga en 1762, procuremos imitar el ejemplo de la Europa sabia, imitemos la conducta de los sabios apartando la atención de los ruines respetos de nuestra España detenida. Pues claro, si cerramos fronteras a la circulación de conocimiento, España se va a quedar detenida y en decadencia, que no es del 19, como adelantaba Juan, es que llevamos siglos de decadencia. Nuestro atraso lloran actualmente los españoles de juicio. Mudemos, señores, de conducta. El padre Mutis, que era sacerdote. Pero claro, la cita más importante quizás sea esta de Jorge Juan al modo copernicano. En el lecho de muerte autoriza que su secretario publique su historia, el estado de la astronomía en Europa. Y la frase es que es, bueno, la leemos. ¿Será decente obligar a nuestra nación a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este que es contra las sagradas letras? ¿No será ultrajar la Biblia al pretender que la Biblia se opone a las más delicadas demostraciones de geometría y de mecánica? Caballero de San Juan, célibe, etcétera, es muy católico. ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin escandalizarse? ¿Dejará de hacerse risible una nación que tanta ceguera mantiene? Claro, esto se atreve a publicarlo en el lecho de muerte, a que se publique. Pero es que a Mutis todavía lo está procesando la Inquisición colombiana, bueno, llamemos Nueva Granadina, todavía esto es España, porque quiere seguir explicando, como catedrático que es, de historia, de filosofía de la naturaleza, como queramos llamarlo,
Pues algo que en Roma, desde el siglo anterior, se permite explicar, pero no como hipótesis matemática, que eso también le dejaban a Galileo, no, sino como realidad física, que es decir, que lo que está en el centro del universo, pues es el Sol, del sistema solar decimos hoy, y no la Tierra. Y en España, o los territorios de la monarquía hispánica, eso no se permitía todavía enseñar. Claro, esta es la situación, y nos va a llevar a esta clasificación, que no os estoy mareando con esto por poner algo de astronomía, que también, sino porque es lo que nos va a permitir entender toda la locura que va a venir después. Bueno, y la cordura previa. Porque vamos a tener a estas generaciones. ¿Y por qué? Pues porque el problema del universo es una tontería comparado con un problema de verdad, que es el del origen de la vida. Si está la Tierra o el Sol en el centro del universo, bueno, es relevante, sí, ciertamente, pero al fin y al cabo eso nos afecta poco. Pero, ¡wow! Y el problema de la vida, y el origen de la vida, y eso cómo ha surgido, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. El Linneo nos da un árbol que es obviamente evolutivo, porque nos organiza a todos los seres vivos, desde los de menor complejidad hasta los de mayor complejidad. Pero es fijista, por inercias, por lo que sea, es creacionista. Dios ha creado todas las especies, las que están en este árbol, de una vez por todas y para siempre, aquí no hay más, esto es fijismo absoluto. Pero claro, es que cualquiera que vea su árbol dice, esto a mí no me cuadra, ¿no? Por ejemplo, el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, pues introduce, bueno, este es masón, en fin, todas esas cosas, vale, muy bien, ¿no? Entonces no puede hablar de un Dios creador, solo faltaba, sino la gran causa primera. Quizá fuese millones de eras antes de que comenzara la historia de la humanidad, aunque sea demasiado audaz. Imaginárselo que todos los animales de sangre caliente podrían haber surgido a partir de un único filamento vivo, que la gran causa primera dotó de animalidad. ¡Qué magnífica idea sobre el poder infinito del gran arquitecto! Bueno, hombre, puedes llamarlo Dios y tampoco pasa nada, si serían casi sinónimos. La causa de causas, los padres de los padres. Bueno, obviamente, como no hace más que esto y en su zoonomía no proporciona una teoría científica de verdad para justificar y explicación esto, pues claro, su libro va al índice de libros prohibidos, solo faltaba, claro, y usted no proporciona nada. Bueno, pero claro, hay otros que hoy llamaríamos biólogos que nos van proporcionando pues nuevos avances ya más científicos. Bueno, la idea del concepto de adaptación que luego parece que se desecha, pues los que seáis profesionales de esto sabéis que, como que podría hasta hoy, siglo XXI, pues tener algo de razón todavía Lamarck, ¿no? Y podríamos introducir variaciones lamarckianas al evolucionismo. Pero en cualquier caso, formula una primera teoría de la evolución, que hoy diríamos pues que queda falsada o que como queráis llamarlo, pero ya da un paso importante. Y claro, 1859... Charles Darwin nos regala el origen de las especies. Y claro, esto ya es un tema más serio, porque, claro, Charles Darwin es muy puñetero, se lo ha pensado magníficamente, y si vemos el libro cómo está organizado, pues es que lo hace muy bien. Empieza con casos que todo como ciudadano británico podría conocer, la domesticación artificial, digamos, hecha por los humanos, bueno, va a ir construyendo hasta... Maravilloso, un libro para llevar, claro, a que solo se puede entender que, claro, que la evolución pues es tal como aparece en el libro. Pero es que además, para cubrirse las espaldas, termina con algo que para cualquier evolucionista pues es también racional. Vale, nuestras especies vienen de otras anteriores, y en el principio que tenemos, que es el problema del origen de la vida. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el creador. Claro, de la no vida ha surgido la vida, pero ¿eso cómo ha surgido? Bueno, pues un creador, venga. En un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Claro, esto puede ocasionar un gran problema en el mundo del siglo X que estamos hablando, en el Reino Unido y en el resto del mundo occidental, pero es nada, pero es que este no es el problema. El problema, tal como yo lo veo, es un problema, bueno, esto está claro, con el conflicto que pueda tener con el libro del Génesis, pero que va mucho más allá de lo que está implícito ahí, porque para Darwin, hace falta un creador, lo llamemos Dios o no, hace falta un creador que cree la vida a partir de la no vida. Eso es lo que está, como termina su libro. El problema no es ese. Porque además, hoy cuando leemos cualquier libro, digamos, cualquier versión de la Biblia comentada, esta es lo de los señores Nácar y Colunga, que es la que yo manejaba de niño y que la conservo todavía, pues bueno, la misión de los autores inspirados no era enseñar las ciencias humanas,
que tratan de la íntima naturaleza de las cosas. Todo esto es pues un poco metafórico, ¿no? La inspiración y la veracidad de las Sagradas Escrituras. No, hombre, no hay, es todo lenguaje metafórico. Conflicto con el libro del Génesis, la creación del universo. Hombre, vamos a ver, debemos entender que este relato es una escenificación literaria. Hombre, esto del hombre del polvo no hay que tomárselo al pie de la letra. Es que ese es el problema, cómo te lo tomes al pie de la letra. Ese es el problema. Si Jesús, Adán y Eva han cometido el pecado original, se supone, y es necesario que para redimirnos del pecado original, Dios Padre se encarne en el Hijo, que sufra martirio en la cruz, y por su sacrificio, bueno, aquí tenemos el árbol de la vida que surge del vientre de María, por su sacrificio, por su muerte en la cruz, nos redime del pecado original. Adán y Eva pueden salir de ese purgatorio y ya no tenemos la humanidad ese pecado original. Nos ha redimido del pecado original. Ya. Si no interpretamos literalmente el libro del Génesis no pasa nada, pero si lo interpretamos literalmente tenemos un problema. Y es que Adán y Eva no han existido, porque nuestra especie viene de otra especie anterior y es a su vez de otra especie anterior. No han existido Adán y Eva. Si Adán y Eva no han existido, no han podido cometer el pecado original. Si no han cometido el pecado original, no hace falta que Dios Padre se encarne en el Hijo para que sufra un martirio innecesario, porque no nos tiene que redimir de ningún pecado, porque no hemos cometido ningún pecado original. El problema que subyace, que no se suele repetir, o yo no lo he leído, al libro del Génesis en confrontación, por su lectura literal, con el origen de las especies, es la innecesariedad de la figura de Jesucristo, no de Dios, que es imprescindible para Darwin como creador de la vida a partir de la no vida. Y eso es un problema en el siglo XIX, aquí ya en esta sala no, ¿verdad? Por supuesto que no. Claro, pero es un problema en el siglo XIX. Y es un problema que se mezcla con todo ese caos que ha anunciado Juan de nuestro siglo XIX, donde monarquía o república, masonería o yo qué sé qué, progresistas contra conservadores, todo este jaleo que tenemos, que efectivamente pues nos va a llevar a adoptar otras religiones, en este caso una religión laica, como es coger a un filósofo de tercera, a Krause, y convertirlo en el teórico filosófico de esa religión sin Dios, que sería pues lo que subyacería a la institución libre de enseñanza después, esa especie de humanismo de los krausistas, ¿no? Bueno, este libro, por supuesto, va al índice de libros prohibidos. En realidad no era un libro de él, era una traducción comentada de uno de los libros de Krause. Pero en cualquier caso se desatará una polémica de la ciencia española. Según que el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden, y podrá darse hasta el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante 3 siglos. Claro, ese es el problema que teníamos en España, y es el problema latente de tantos siglos. Bueno, pues se acaba la experiencia del sexenio revolucionario, bueno, se ha ido Isabel II, la experiencia republicana, aquello acaba como ya sabéis todo lo que acabó, y bueno, pues volvemos a tener la monarquía y un primer ministro de Fomento en esta nueva restauración monárquica. Orobio es ministro de Fomento, Instrucción Pública depende todavía de Fomento. Y en febrero del año 73, pues manda a las universidades, a todos los centros educativos, institutos y demás, una orden que tiene que ser muy clara. Señor rector o decano o director de colegio o de instituto, es preciso que vigile usted con mayor cuidado para que en los establecimientos que dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico, porque eso extraviaría el espíritu dócil de la juventud por sendas que conducirían a funestos errores sociales. Pero no termina aquí el problema. El problema es que junto con el principio religioso deja claro el ministro de Fomento, que ha marchado siempre en España el principio monárquico. Es decir, que quien vaya contra el principio religioso va a ir contra los fundamentos del Estado y contra la monarquía constitucional, que debe velar con especial esmero para que se acepte ese principio político. Y entonces se obliga a todos los profesores a que se sometan a la ortodoxia católica y, por tanto, que lo que está subyaciendo a que no expliquen darwinismo o evolucionismo en sus cátedras. Bueno, pues llegan 2 catedráticos, Augusto González de Linares, que es el catedrático de Historia Natural en la Universidad de Santiago de Compostela, discípulo de Giner de los Ríos, que dice que ni total ni parcialmente va a cumplimentar las órdenes del ministro. Laureano Calderón, que es catedrático también en la facultad en la Universidad de Santiago,
Química Orgánica, dice que se negaba en absoluto a cumplir en todo o en parte esas limitaciones a la libertad de cátedra que establece esa norma de Orobio. ¿Y qué hace el ministro? Pues los cesa, claro. Quedan separados, van dados de baja en el escalafón, etcétera, los dos catedráticos. A ellos dos pues se van a adherir, se van a solidarizar, pues los que serán los creadores de la institución libre de enseñanza. Si no nos dejas enseñar en la universidad pública lo que creemos que debemos enseñar, pues vamos a crear una universidad al margen del Estado, una universidad privada al margen del Estado, a pesar del Estado y probablemente contra los fundamentos del Estado, claro. Donde, bueno, han estado confinados algunos de ellos, pero ya los dejan porque su pena tampoco es tan grave, les van a quitar las cátedras, sus sueldos y demás. Y en el verano del año 75 se reúnen todos ellos en la casa de Augusto González de Linares, que va a ser el primer secretario de esta institución libre de enseñanza en Valle de Cabuérniga. Hoy sigue existiendo la casa, esa placa está allí puesta, y delante de la casa podéis ver un busto que regaló mi padre hace ya unos 20 años a Cantabria, un busto de Augusto González de Linares, para que, bueno, no lo pone allí, no pone nada de esto, pero bueno, ya os cuento yo que cuando vayáis, pues os acordáis de mi padre, para bien, bueno, o para mal, cada cual es libertad de opinión, claro. Bueno, la idea esta de crear una institución, una universidad privada, al margen de todas las demás del Estado, y además contra todas ellas, pues es una idea muy interesante. Hay grandes planes, tenemos inversores y demás, accionistas, pues Cajal va a ser uno de los accionistas, pero claro, el Estado no se va a quedar quieto. Y entre otras cosas dice, usted haga lo que quiera, pero yo no le voy a reconocer los títulos. Entonces, si tú tienes que pagar lo que cuesta esa enseñanza y los títulos no te valen para nada, pues esa universidad va a durar muy poquito tiempo, claro. Y la institución va a acabar siendo un colegio de primaria y secundaria y nada más, claro, porque no pueden dar unos títulos que no sirven para nada. Pero no pasa nada, va a quedar el espíritu de la institución libre de enseñanza y sobre todo va a quedar una idea. Vamos a intentar reformar el sistema desde dentro del sistema, porque desde fuera no tiene sentido. Entonces esa generación del 76 va a fracasar en tanto que generación porque no va a alcanzar el poder, eso que decían Dilthey, etcétera, no va a alcanzar el poder. Y entonces dicen, vamos a ver, en el turno de partidos establecido por Cánovas le toca a los liberales, con los conservadores no hay manera. Pero ahora que mandan los liberales, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. Bueno, lo primero que hace el ministro de Fomento, pues va a ser reintegrar en sus cátedras a Laureano Calderón, a González de Linares y a todos los que con ellos han sido sancionados. Giles de los Ríos, Salmerón, Conversión de Azcárate, etc. Bueno, ya los tenemos a todos dentro. Y entonces empiezan otra estrategia. Dicen, vamos a intentar entrar en el sistema. Vamos a ver si situamos a gente próxima a nosotros dentro del Ministerio de Fomento, de los ministerios, para que se haga desde dentro la reforma. ¿Y qué van a hacer? Pues, por ejemplo, conseguir que se cree el Museo Pedagógico Nacional. Bueno, Manuel Bartolomé Cosío ha estado viajando por Europa haciendo, digamos, méritos sobre lo que hay que hacer. En un momento dado se van a encontrar una convocatoria pública para la creación de un Museo Pedagógico Nacional y la convocatoria de la dirección de una plaza de director de ese museo. Cuando establecen las bases, qué tiene que cumplir, qué criterios tiene que cumplir, ¿quién está formado para ocupar esa plaza? Pues Manuel Bartolomé Cosío. Solo se va a presentar él, bueno, lo único que van a citar es a él, porque claro, todos los demás les han pillado, perdón la expresión, que queda grabado en eso, vale, pues no lo digo. Claro, los han pillado. Ya tenemos la reforma posible del sistema educativo de primaria. Un Museo Pedagógico Nacional que luego será, pues eso, de instrucción primaria, ¿no? Lo veis, es la idea. Empezamos por abajo. Pero es que también queremos trabajar por arriba. Queremos crear esa élite que dirija a las masas, nos han dicho, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, son muchos los ejemplos, pero bueno, por retraer otra vez, este es el busto que regaló mi padre, a González de Linares. González de Linares va a ser repuesto en su cátedra, pero se las va a arreglar para no tener que dar clase más, si hay problemas de garganta, etcétera, y va a estar becado por toda Europa, pues en centros de biología marina, bueno, este tipo de, en Nápoles, en Monte Carlo, bueno, en Mónaco, etcétera. Es decir, estudiando lo que llamaríamos los principios de la oceanografía. Bueno, pues ¿qué pasa en el año 86? Pues por arte de magia se convoca, porque se ha creado un laboratorio de biología marina que va a llevar este nombre y que se va a situar además en Santander, que es la ciudad de González de Linares. Y se convoca la plaza para que haya un director. ¿Qué tiene que reunir el director? Tiene que ser catedrático numerario de la Facultad de Ciencias, sección de Naturales. Augusto. Mérito preferente, el mejor y mayor número de trabajos y servicios prestados en biología marina. González. Y además, de Linares. Es decir,
a Augusto González de Linares. Ya hemos, desde arriba, lo otro era instrucción primaria, ahora desde arriba ya tenemos otra persona que pueda modernizar ni más ni menos que la biología marina, y ya estamos muy cerca del mundo de los seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este intento de europeizar, de reformar, no solo va a estar en el mundo de la institución libre de enseñanza. Vamos a encontrar a este Unamuno tan peculiar que todos conocéis, que puede decir una cosa y la contraria, pues diciendo pues cosas razonables en 1895 sobre el marasmo actual de España y sus reflexiones sobre el casticismo, ¿no? Atraviesa la sociedad española honda crisis, antes del 98. Hay que reformar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el casticismo? Mucho. Este es el viejo desquite del viejo espíritu histórico nacional que reacciona contra la europeización. Es la obra de la Inquisición latente. La Inquisición fue un instrumento de aislamiento, de proteccionismo castista, de excluyente individualización de la casta. Impidió que brotara aquí la riquísima floración de los países reformados. Y esto no es Ortega en 1914, es Unamuno en 1895. España está por descubrir y solo la descubrirán españoles europeizados. Claro, todos recordáis el que inventen ellos de 1906 hasta 1913. Claro, es que Unamuno tiene una cosa y la contraria. Y 1895, 20 años antes de Ortega, ya nos estaba diciendo estas cosas. Pero aparte de filósofos o de personas que intentan meterse en el sistema para reformarlo, tenemos a personas que están trabajando desde dentro del sistema, pues ya de un modo pues original. Nuestro Cajal, autoformación si lo queremos llamar así, que va siendo catedrático, es decir, una cosa normal en distintas facultades normales, pues lo que va haciendo primero en provincias y hasta que llega a Madrid, y que ni más ni menos que va a conseguir después el premio Nobel. Pero de momento lo que ya está es reconocido internacionalmente y por tanto reconocido nacionalmente, y cuando lo nombren, lo elijan para la Academia de Ciencias, pues nos va a dar una guía de en qué tiene que consistir pues ese hacer ciencia, y empieza a convertirse en una referencia, pero por alguien, no un metafísico, un filósofo, un pensador, no, un hacedor de ciencia que ha conseguido el reconocimiento internacional como español por parte, sobre todo, de los alemanes. Y por otro lado tenemos a un ingeniero, Leonardo Torres Quevedo, que está asombrando al mundo con sus invenciones, que ha conseguido asombrar tanto al mundo que los austríacos, los suizos no le dejan construir sus invenciones, por ejemplo, en el Monte Pilatus, porque se adelanta a todos los demás, y por xenofobia, como me reconocían en el Museo del Transporte de Lucerna, no le dejaron construir este teleférico que hubiese sido el primer teleférico en el Monte Pilatus, pero que ha asombrado al mundo, sobre todo al mundo francés, en la Academia de Ciencias de París, con sus máquinas algébricas, con máquinas que computan funciones polinómicas, cuando el resto de las máquinas de tecnología mecánica lo más que saben hacer de los inventores europeos son sumar, multiplicar, etc. Y las suyas pues resuelven ecuaciones teóricamente de cualquier grado y de manera práctica de segundo grado. Es decir, que tenemos ya referencias científicas y sobre todo tenemos una enorme suerte. Vamos a perder la guerra contra Estados Unidos. Sí, afortunadamente se da esa situación, por fin los norteamericanos nos derrotan, nos quitan lo que nos quedaba de imperio, porque por fin tocamos fondo. Si no tocas fondo, no puedes resurgir. Gracias, amigo americano, gracias. Firmamos las capitulaciones y podemos empezar casi de cero. Claro, sí, y en ese contexto hay que empezar de cero. ¿Y quién va a empezar? ¿Recordéis los conceptos de generación y demás y demás? Alguien tendrá que empezar. La institución libre de enseñanza va a asumir lo que vaya a pasar. No lo digo yo, lo dice Rafael Altamira en el boletín de la institución libre de enseñanza, en ese mismo año 98. La responsabilidad de los elementos intelectuales con ser grande siempre es mucho mayor y más grave en una nación atrasada y víctima de la bulia como la nuestra. La regeneración, si ha de venir, y yo creo firmemente en ella, ha de ser obra de una minoría, de nuevo estáis oyendo, ¿no?, que impulse a la masa. Pero ¿no lo habéis leído que eso estaba ya en el año 31 diciendo alguien eso también? Vale, la arrastre y la eduque, la pastoree, diríamos hoy. Si España no sale de la profunda crisis que atraviesa, culpa será de los llamados elementos directores, es decir, de ellos mismos, entre los cuales hay que incluir a todo el que tiene conciencia de las necesidades generales de la patria. Y premonitoriamente, no podía saber lo que iba a pasar, claro, a los cuales incumbe la acción, y es bueno que piensen seriamente en esa culpabilidad que les amenaza. Madre mía, si se están poniendo ellos mismos en la diana. ¡Ay! Pues ¿qué pasa? Que hemos tocado fondo. Pierden la guerra,
Bueno, estaban en el gobierno en ese momento los liberales y le toca entrar a los conservadores. Y los conservadores de aquella época pues tenían en sus filas a un ministro como García Lys, un presidente del Consejo de Ministros que debía ser bastante inteligente para nombrar a García Lys, que crea algo que no teníamos: Ministerio de Educación. No teníamos Ministerio de Instrucción Pública. En 1900 se crea por parte de los conservadores el Ministerio de Instrucción Pública y en 6 meses, tiene las fechas ahí, García Lys pone patas arriba todo el sistema educativo. Reforma de los planes de estudio, introduciendo asignaturas, por ejemplo, de física experimental, de verdad, que se experimente en las facultades, no sea peripatético como bueno, en el siglo XIX, se cambia la enseñanza en el bachillerato, la inspección de servicios, todo. Y sobre todo, se entiende que hay que salir al encuentro de Europa. Bueno, esto sobre el papel está muy bien, ya sabéis que el papel lo aguanta todo, pero empiezan a hacerse cosas. Desde el Ministerio de Gobernación, es decir, el Ministerio del Interior hoy, el de la Policía, no el de Instrucción Pública, para Cajal, porque existe Cajal, se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Toda España está trabajando. Desde el Ministerio de Fomento, no el de Instrucción Pública, se crea para Torres Quevedo el Centro de Ensayos de Aeronáutica. Innovación aeronáutica, cuando todavía no tenemos en el frontón Betty High, que hay que dedicar a Leonardo Torres Quevedo, porque ahí se va a probar el primer mando a distancia de la historia y aquí se va a construir el primer dirigible español que luego triunfará en la Primera Guerra Mundial. Más de 60 dirigibles en Inglaterra, más de 40 en Francia, un papel importantísimo en la victoria de los aliados. Aquí se va a teledirigir el primer coche eléctrico teledirigido de la historia, aquí se va a construir el primer barco teledirigido que se va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo, el concepto dron es de Torres Quevedo, todo eso se va a hacer ahí. La automática de Torres Quevedo va a surgir ahí, pero esa es otra conferencia que ellos grabaron y que podéis ver en internet porque está también disponible como estará esta. Pero no toca hoy, hoy toca la Edad de Plata. Y la Edad de Plata no tiene un origen claro, ¿verdad? Bueno, pues desde la perspectiva de la física sí lo tiene. El concepto de generaciones tuteladas que os decía antes, esa generación del 14 que en filosofía va a ser Ortega y Gasset y que en el resto de las disciplinas va a tener una figura de referencia, que va a ser Blas Cabrera. Y vamos a ver cómo ha funcionado esto. Primero, pensiones de excelencia, ¿verdad? Bueno, pues Blas Cabrera va a ser el elegido como ese jovencito que va a ser el representante de la física española. Esta es una carta de noviembre del año 1, en la que el decano le dice al rector que van a quedar vacantes unas plazas de auxiliares y que hay 2 cátedras que están en la reforma de García Lys sin catedrático y que una la va a tener que ocupar Blas Cabrera, que no ha hecho nada todavía. Estaba a punto de leer la tesis, una tesis intrascendente sobre la componente horizontal del viento, no le da igual, pero que va a ser elegido para ocupar la primera cátedra de electricidad y magnetismo que va a haber en España. Mira que el siglo XIX, el último tercio, en Europa, pues Maxwell, los maxwellianos, etc. Bueno, pues en España eso no se explicaba. Pues los mentores ya están diciéndose a sí mismos que este va a ser el primer elegido, el primer tutelado. Bueno, pero para esto también hacen falta más personas, y esas ideas que estaban en la reforma de García Lys, cuando entra ya el ministro liberal, en este caso el conde Romanones, pues se articula en forma de pensiones de excelencia en el extranjero. Se va a otorgar mediante oposición ante un tribunal, pues unas plazas, ¿no? Una pensión por cada una de las facultades. Claro, de toda España me refiero. O sea, uno de todas las facultades de ciencias, uno de todas las facultades de medicina, etc. Cada año saldrían a estudiar fuera, pues eso, cuatro personas. Vale. Entonces, claro, bueno, muy bien, mejor que nada, vale, pero así. Bueno, pues uno de los primeros en salir es un discípulo de Giner de los Ríos, el espíritu de la Ile, seguro que se lo merecía, yo no lo dudo, pero casualidad, que uno de los primeros que va a salir fuera va a ser de este mismo entorno reformista que quiere salir. Otro va a ser Ortega y Gasset, por supuesto, que va a salir a Alemania con una beca de excelencia. ¿Qué ventaja tienen estas becas? ¿Habéis oído la palabra oposición ante un tribunal? Aquel estudiante que apruebe esa oposición ante ese tribunal, cuando vuelva puede ocupar una plaza de auxiliar sin oposición, porque la oposición ya la ha tenido. Es decir, que ha sido seleccionado previamente. Bueno, los que salen muy bien, los que están esperando aquí se van a empezar a cabrear, ¿verdad? Porque no le va a tocar la plaza. La clave está en la selección del que sale. Bueno,
Pues esta va a ser la primera generación importante de lo que yo llamo los tutelados, esa generación del 14, entre los matemáticos Rey Pastor, entre los físicos Blas Cabrera y los filósofos Ortega. Porque sí, este jovencito, que tiene una capacidad intelectual impresionante, además tiene un carácter de mesías, de líder, de mesías redentor, de líder, y nos va a ir pues retomando ideas de su maestro Unamuno, al que reconoce como maestro, aunque polemice con él. Europa es igual a ciencia. Ha habido desde el 88 del 98 para acá, si queremos tener cosechas europeas es menester, etcétera, etcétera, etcétera. Regeneración es inseparable de europeización. Si yo lo había dicho en 1895 Unamuno, pero ahora Ortega, que además, por razones familiares, tiene todos los periódicos posibles, con editoriales que pueden quebrar, no pasa nada, ya tendrás dinero para sacar otro periódico adelante, otra revista, para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer. Cómo regeneración es europeización. Pero lo más importante va a pasar en noviembre-diciembre de 1906. Los liberales están a punto de perder el gobierno, pero hacen algo muy importante, que es aprobar los presupuestos. En noviembre-diciembre aprueban los presupuestos y una partida hay para la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, que esta sí va a ser la institución que va a permitir desde dentro del sistema la reforma. Se va a crear unos días antes de que caiga ese gobierno, pero tenemos presupuesto y tenemos decreto de creación en la Gaceta de Madrid, la creación de una Junta para Ampliación de Estudios, dentro del Ministerio de Instrucción Pública. En síntesis, aunque las analogías no son exactas, esa institución libre que iba a ser privada, pero convertida en una institución pública, financiada con los dineros del Estado, a modo de universidad pública, pero que no tiene que dar grados, que solo va a dar posgrados, solo va a dedicarse a la investigación, la gloria. Claro, ¿de qué atribuciones va a tener? La ampliación de estudios dentro y fuera de España. Es decir, las universidades no van a tener la ampliación de estudios, eso es de la Junta para Ampliación de Estudios, las universidades que den los grados, y ahí se acabó su función. El Servicio de Información Extranjera y Relaciones Internacionales en materia de enseñanza. Las universidades no tienen que tener relaciones extranjeras, y si las tienen, va a ser tuteladas a través de la Junta para Ampliación de Estudios. El fomento de los trabajos de investigación científica. Las universidades no tienen que investigar, ya lo hará la Junta para Ampliación de Estudios. La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior. Es decir, la tutela por parte de la Junta para Ampliación de Estudios de todas las universidades del reino. Estoy leyendo, ¿verdad? Esta es Gaceta de Madrid, no me lo estoy inventando. Seguimos. La Junta tendrá a su cargo la propuesta de concesión de pensiones. Ya no hay oposiciones a las que se presenten los números unos de cada facultad. No, no, usted presente su instancia, que la Junta para Ampliación de Estudios decidirá quiénes van a ir pensionados. Determinará la distribución de las pensiones, el procedimiento para su concesión y los requisitos necesarios, la cuantía, la duración y el lugar de disfrute. Y lo más importante, dará o no certificados de suficiencia. Y lo más importante, los que obtengan el certificado de suficiencia, de entre los que ya han sido seleccionados por la propia Junta, tendrán derecho a ocupar las plazas de profesores titulares, de auxiliares numerarios en las universidades e institutos, en la primera vacante que ocurra, sin oposición, simplemente escuchado, y no es vinculante, el informe del claustro. En sus manos tienen la reforma completa de la universidad. Solo van a acceder a las plazas sus becados, aquellos que ellos elijan, esos mentores que elijan tutelados, que van a ser los que luego entren sin oposición en esas plazas. Bueno, esto, vamos a las actas, al libro de actas de la Junta para Ampliación de Estudios, por ejemplo, sesión del año 17, asisten nada más que de todo el plantel de miembros directivos 5 o 6, lo ampliamos, Hinojosa, Maura, Bolívar, Casares, Carracido, el presidente y el secretario. Ellos van a decidir, informe Claudio Sánchez Albornoz va a viajar porque lo decide Menéndez Pidal, ¿vale? Y Ignacio Bolívar decide que tal, y Rey Pastor decide que es Pedro Pineda el que viaja, etcétera. Es decir, que los mentores van a decidir qué tutelados van a salir a Europa y, por tanto, cuáles son los que cuando vuelvan tendrán su certificado de suficiencia y podrán ocupar esas plazas. Claro. Y así saldrá Julián Besteiro en Humanidades, Enrique Moles en Múnich, Palacios a Leiden, Ángel del Campo, que fue uno de los primeros en salir a Francia. Bueno, aquí tenemos a Negrín, pero Negrín no estaba becado por la Junta, estaba estudiando allí, Enrique Moles, Gómez y Guzmán, y luego en Londres Miguel Catalán en los años 20. Bueno, para que veáis cómo es esto, os pongo los documentos.
Este es el certificado de suficiencia que expide José Castillejo a, en este caso, Ángel del Campo. Don Ángel del Campo, de acuerdo con la distancia, pues vale, le concedo, porque ha estado becado, y le concedemos el certificado de suficiencia. ¿Qué hace a continuación Ángel del Campo? Pues escribe al rector diciéndole: ha quedado vacante una plaza en la sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de Madrid, para mí, porque tengo este certificado. Claro, esto es el primero en solicitarlo. El claustro dice que tururú, que de ninguna de las maneras. Bueno, recurre Ángel del Campo, le saca la gaceta y le dan la plaza de auxiliar, claro, sin oposición. Bueno, hay muchas ideas más. El propio Torres Quevedo se ofrece a crear un centro de estudios experimentales en el año 9, bueno, aquí veis un poco la idea, ¿no? Y cómo, sobre todo, pues Torres Quevedo de alguna manera está acogiendo pues a Blas Cabrera, etcétera, en su laboratorio, ¿no? Dispone de la Junta en el Palacio de un vasto local que ha dado albergue a mi centro de ensayos de aeronáutica. Allí está, sí, efectivamente, el mío, y uno de Blas Cabrera que oficialmente está agregado a él. No existe ese centro todavía. Han decidido que Blas Cabrera va a ser el director de un centro que no se va a crear hasta que caigan los conservadores y entren en el año 10 los liberales. Ese va a ser el tema. Bueno, Torres Quevedo, ahí lo tenéis, va a ser el embajador de la ciencia española en, por ejemplo, la conmemoración del centenario de la proclamación de independencia de Argentina. Estas personalidades van a ser esas que yo llamo generaciones de mentores. Torres Quevedo, generación del 98, los otros eran generación del 76, y los que van a aupar a unos y a otros. Por ejemplo, cuando Adolfo González Posada vaya a Argentina, pues contará al señor Castillejo: querido amigo, salude usted a don Francisco Giner de los Ríos, claro. Bueno, básicamente, no sé si lo estáis leyendo así, bueno, en cualquier caso, el señor Torres Quevedo se porta conmigo de una manera admirable, no puede darme ni más cariño, ni más apego, ni mayor desinterés, etc. Es decir, esa generación del 14 que está en Argentina haciendo de embajadores culturales de España y que gracias a que Torres Quevedo está allí, pues se encuentra con ese embajador reconocida su autoridad que introduce a un jovencito que luego sí se consagrará en este mundo de las relaciones con Iberoamérica, ¿no? Bueno, esta idea, que está ahí más o menos latente, se materializa en el año 10. Cae el gobierno conservador, entran los liberales, y los liberales deciden que hemos mandado a montones de jóvenes para allá, pero no tenemos vacantes suficientes, porque no vamos a matar a los auxiliares que hay para que entre los nuestros, que está muy mal visto, no hay plazas para todos. ¿Y qué hacemos con todos estos jóvenes europeizados? Pues se van a crear centros de humanidades y de ciencias para acoger a estos jóvenes como postdoctorales o predoctorales que hagan sus tesis y demás. Por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos, que tiene una tarea, nada, nimia, sencillita, tiene que responder a una pregunta: ¿qué es España? Si os pregunto, ¿qué es España?, la pregunta, pues cortita, pero la respuesta no es que hoy entendamos que es muy complicada y que hay que hacerla desde muchas perspectivas, es que ya lo entendían entonces. Entendía que para entender qué es España, una España que ya prácticamente se reducía a la península, por alguna isla, Canarias y demás, y pues, posesiones en el norte de África, pero que ya no tenía América, no tenía Filipinas, no tenía nada. ¿Qué es España? Porque antes toda América era España, Filipinas era España, no se ponía el sol en España. Bueno, pues vamos a ver desde la filología, desde la metodología histórica, claro, nuestras raíces judías, bueno, nuestras raíces árabes, bueno, vamos a ver desde la historia medieval, que fue España en los reinos medievales, bueno, y la literatura contemporánea que nos dice, y la filosofía que nos aporta a la respuesta tal, y qué pasa con la arqueología o la historia del arte. Bueno, montones, diríamos hoy, de departamentos para intentar, desde esa multidisciplinariedad, contestar a esa pregunta: ¿qué es España? Claro, y el ser de España se podía ejemplificar pues, en la controversia entre Américo Castro, el optimista, y Sánchez Albornoz, el pesimista. Américo Castro decía que España, bueno, estoy simplificando, era la síntesis de esa paz armoniosa que hubo entre las tres culturas, árabes, cristianos y musulmanes, y que de esa síntesis armoniosa y pacífica pues, había surgido el ser de España. Y Claudio le dice: ¿pero qué dices? ¿De qué guindo te has caído, don Américo? Si ha surgido de alguna manera alguna realidad es por confrontación a todas las demás. Esa nacionalidad española se hace por confrontación a todas las demás. ¿Qué es Europa? Pues lo que no es no Europa. Si lo no Europa es el Islam, pues Europa es la cristiandad.
bueno, ¿qué os voy a decir sobre cómo se están creando en el siglo XX, XXI y cómo tenemos que vivir en esta España de hoy esas creaciones de nacionalidades que se tienen que definir por la negación de las otras, ¿no? Y qué es lo que nos diferencia? Bueno, pues eso ya estaba ahí pendiente de estos dos autores. Pero lo que nos interesa, que es la ciencia, se crea el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. Va a integrar el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal. Ya habéis visto quién es el secretario, ese jovencito Blas Cabrera, al que le han sacado una plaza, etcétera, etcétera. Bien, para él se va a crear el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, de Investigaciones Físicas, que ya existía desde el año antes, así más o menos de Strangis, asociado al Laboratorio Torres Quevedo, un mentor alumbrando a un tutelado. Bueno, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas se integra al Laboratorio de Cajal, el Museo de Antropología, se crea una estación alpina de biología, se va a crear un laboratorio y seminario matemático, etc. Y sí, en ese laboratorio de investigaciones físicas se va a conseguir la convergencia, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque con muy poquitos medios, habiendo aprendido pues Enrique Moles, Ángel del Campo, Julio Palacios, el propio Blas Cabrera, van a introducir en España esas metodologías, van a curar complejos y se van a atrever a salir al extranjero a presentar sus trabajos a los referees, a los árbitros de revistas internacionales y van a empezar a publicar sobre todo en francés, pero también en alemán y menos en inglés. Y sobre todo se va a crear un contexto que va a hacer que en el año 23 le parezca bien a Albert Einstein venir a visitar ese laboratorio de investigaciones físicas de Blas Cabrera. Claro que sí. Pero claro, vamos a tener ya instituciones que están imitando centros, pues como los colleges de Oxford o de Cambridge, creándose esa residencia de estudiantes. Una residencia de estudiantes que va a tener bueno, dicho por su propio director, lo leemos para que entendamos el problema que nos vamos a encontrar y a qué se estaba refiriendo don Francisco Franco en el año 1936. Bueno, Alberto Jiménez Frau, que va a ser nombrado director, es discípulo de Ginés de los Ríos. Se supone que Ginés de los Ríos no es director ni nada que se le parezca de la Junta para Ampliación de Estudios, pero la residencia de estudiantes es parte de la Junta para Ampliación de Estudios. Bueno, pues va a ser Ginés el que decida que esa residencia de estudiantes tiene que estar dirigida por Alberto Jiménez Frau. Bueno, por casualidad que dan las cosas, el roce y esas, bueno, pues se va a casar con la hija de Manuel Bartolomé Cosío. Bien, y va a dejar escrito, por ejemplo, frases como esta: lo angustiosamente apremiante, y para eso lo eligieron a él, era formar una clase dirigente consciente, leal e informada. Esta labor respondía plenamente a mi vocación y me entregué por entero a ella. Sí, claro, sí, ya lo sabemos. Lo que pasa es que para el que puede ser un mérito, también puede ser un demérito, dependiendo quién tenga el poder. Bueno, pues en esa residencia de estudiantes, y todo habéis visto pues a García Lorca, a Buñuel, o bien que se lo pasaban, bueno, eso es folclore, eso no es la residencia de estudiantes, eso es lo que ha trascendido, porque es mucho más fácil hablar de la generación del 27, de las letras, de la arte y demás, que de la ciencia, que era lo que se hacía en la residencia de estudiantes, porque se pusieron laboratorios de fisiología para Juan Negrín, de química biológica para Antonio Madinabeitia, de anatomía microbiológica para Calandre, de histología para Pío del Río Ortega, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hacía en los laboratorios de la residencia de estudiantes. La verdad es que ¿quién se beneficiaba? ¿Quién podía asistir a esos laboratorios? Pues hay que reconocerlo. Todos los estudiantes de todas las carreras asociadas a esas materias. No, solo los residentes. Solo los residentes elegidos por la Junta para Ampliación de Estudios iban a beneficiarse de todas las posibilidades de ampliación científica, experimentación, etcétera, que les proporcionaban esos laboratorios. ¡Ay! Sí, pero lo vemos aquí, para que veáis que no me lo estoy inventando. 1916. Juan Negrín está en Alemania, y en 1916 Alemania está en guerra. Están bastante incómodos. Y entonces, a propuesta del señor Cajal, se acordó invitar a don Juan Negrín para que se ponga al frente del laboratorio de fisiología que estamos creando en la residencia de estudiantes. Así es como se dotan las plazas. ¿Vamos a sacar una oposición para que se presente cualquiera? Eso no se hace en Europa. En Europa se selecciona a los más avanzados y si nos hemos equivocado, pues al que los ha seleccionado lo cesamos y ya está. Esa es la forma europea de hacer las cosas, o en Estados Unidos. ¿Hay oposiciones para entrar a una universidad en Estados Unidos? No. Se selecciona a alguien que pensamos que vale, y si me equivoco, pues me pasarán factura. Pues les van a pasar factura a los que seleccionaron, como sabéis. ¿Por qué? Porque esto se generalizó. Antonio Madinabeitia, que es el hijo del médico personal de todos los de la Institución Libre de Enseñanza, de don Juan Madinabeitia, íntimo de Cajal y demás, pues ha sacado una cátedra en Granada.
y si se va a Granada, pues se va a echar a perder, pondrá una farmacia, una botica, pero ya no podrá investigar. Entonces vamos a ponerlo al frente de otro de los laboratorios que vamos a crear allí en la residencia de estudiantes. Pero para que veáis que no me lo invento, esto es un escrito de Cajal, como presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, a Julio Burrell, ministro de Instrucción Pública. Queremos traer al laboratorio de química que organizamos en la residencia a don Antonio Madinabeitia. Vamos a ver, si nosotros no podemos traer a nuestros centros a los que nos dé la gana, pues no vamos a promover las nuevas corrientes científicas. Es imposible. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que esto no se puede hacer. Tú no te puedes traer a un catedrático porque quién le paga el sueldo, etcétera. Pero, hombre, es que habrá que hacer excepción con aquellos hombres indispensables para esta misión de preparadores y guías. De nuevo, el concepto de élite intelectual. En el caso de Madinabeitia, como en algunos otros que se presenten, al ministro responsable le toca ver si tiene que hacer una excepción. Entonces, que el gobierno piense que nuestra obra tiene que alcanzar eficacia si lo hacemos así, y que de otra manera no. Así que, señor, le ruego que preste su benevolente actitud. Bueno, pues si esto es el 10 de lo que sea, el 10 de octubre, pues al 14 o 15, pues ya está. Firmamos, el ministro Burrell firma que sí. Y nos traemos a Antonio Madinabeitia porque vamos a poner en sus manos la regeneración o la creación de la química biológica en España. Estas son maneras europeas, pero en España eso como que chirría un poco estas maneras de actuar, ¿no? Pues esta va a ser la primera generación del 14 y por eso yo los llamo la generación tutelada, porque los que tienen el poder van a apostar por estos jóvenes que en principio no han demostrado casi nada porque no les ha dado tiempo y que los van a tener como catedráticos o directores de laboratorio en Madrid, que es el único sitio donde se puede investigar. Y la apuesta en física y química funcionó. Empezaron a publicar en español y demás, pero luego empezaban a publicar también en francés y en alemán y empezaron eso, a codearse con naturalidad con las máximas autoridades mundiales. Y esta nueva generación pues va a ir ocupando las cátedras, claro, bueno, Blas Cabrera en el año 5, Enrique Moles va a tardar más en el año 27, pero Rey Pastor desde muy joven también, Carrasco, Manuel Martínez Risco, Palacios en el año 16, Palacios no había publicado un solo artículo de investigación en 1916 cuando saca la cátedra de termología, ni uno solo, pero ni en español ni en inglés, pero da igual, apuestan por él. La termología en España, esas cátedras que habían sido creadas en 1900 y que todavía no tenían catedrático, hasta el año 16 no se va a cubrir. La otra, la de electricidad y magnetismo, la va a ocupar Blas Cabrera en el año 5 y Martínez Risco pues va a ocupar la de óptica pues en esos años también después, ¿no? Pero ese ya se ha publicado. Esta es la idea que yo os quería trasladar. Los primeros tutelados por estas generaciones de mentores que han ido trabajando. Esta, digamos, sería la idea de la edad de plata. Claro, pero esta organización generacional evoluciona. Los de la generación del 14, como Blas Cabrera, tan jovencitos, tienen capacidad para promocionar a la siguiente generación. Ellos han sido los pioneros y esto hay que estabilizarlo. Y esa va a ser la generación del 27. Situemos cronológicamente, el 27, quien manda en España es el general Primo de Rivera. Es una dicta blanda comparada con la dictadura que habrá después. Bueno, una dictadura porque la de Berenguer es la que solemos llamar dicta blanda, pero si la comparamos con la de después, pues cualquiera de ellas son nada, claro. Bueno, pues esa generación del 27, esos que van a ocupar el poder, aunque sea catedrático desde el 16 y este otro hasta el 27, precisamente el 27 no lo sea, pues van a ser estos jóvenes. El de la generación del 14 en física y química es Blas Cabrera y los protagonistas de la generación del 27, pues Palacios y Moles como los más mayores. ¿La dictadura de Primo de Rivera aporta cosas? Bueno, pues como todos los periodos históricos, sí. Por ejemplo, pues van a crearse miles de plazas escolares. En casi todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes podéis encontrar concentraciones escolares. En Cantabria hay un montón de ellas, esta es una foto de ellas, en Ampuero, en Cantabria, pero en todos los pueblos grandes, Laredo, en Cabezón de la Sal, el gran instituto se crea durante la dictadura de Primo de Rivera y casi todos se llamaban así, Miguel Primo de Rivera. ¿Por qué? Hombre, como buen Estado totalitario, pues lo que tenemos que hacer es educar a la población, lógicamente. Pues eso, ¿cómo se hace? En la escuela hay que crear escuelas como locos. ¿Quería culturizar a toda la población joven española? Pues no lo sabemos. Lo que seguro que quería hacer es educarla. Eso seguro que sí. Bueno, pues se crean un montón de plazas. Estas generaciones, como os estoy diciendo, Palacios, sin publicar ni un solo artículo, pues accede a la cátedra. Y esta generación del 27 coincide además con un momento glorioso, son los felices años 20. El rey además, Alfonso XIII, dona los terrenos de la Moncloa para la construcción de la ciudad universitaria, la Complutense de hoy, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, ¿a quién tenemos? Pues lógicamente, ¿quién está a la izquierda? Bueno, a la derecha está el ministro, a la izquierda, ¿quién está? Pues Blas Cabrera. Claro, generación del 14. ¿Y quién tenemos allí? Pues a Julio Palacios.
Bueno, aquí tenemos a Fernando de los Ríos, bueno, no, Fernando de los Ríos no está aquí. Bueno, Octavio de Toledo, este es Obdulio Fernández por farmacia, Recasens en medicina, bueno, que tenemos a todos los científicos ahí con cierto protagonismo. Y tenemos presencia internacional. Cuando se reúnen, pues bueno, la Fundación Rockefeller o el Comité Internacional de Pesas y Medidas, pues ya siempre tenemos representantes españoles. Y sobre todo, cuando la Fundación Rockefeller viene a España, haciendo eso que hoy llamaríamos diplomacia científica, queremos colonizar desde la perspectiva americana a España, pero no lo vamos a hacer poniendo una base militar, eso ya lo haremos después. Primero vamos a llevar, aparentemente, pues ciencia, por ejemplo, sanidad. Hay en España malaria, hay problemas sanitarios, pues la Fundación Rockefeller lo que quiere crear es un centro de investigación en el ámbito biomédico. Pero, analizando la correspondencia, pues Thomas Glick lo ha estudiado bastante, pues encontramos cómo cambian, ven la Fundación Rockefeller lo que se está haciendo en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Blas Cabrera, Moles y demás, y dicen, no, lo que tenemos que financiar es un centro, un Instituto Nacional Español de Física y Química, y eso se va a hacer en ese año 26, se va a firmar el contrato, dictadura de Primo de Rivera, y en el año 27 pues se va a publicar, esto es del año 30 después, se van a ir publicando quién lo va ocupando, y sobre todo se va en el año 30, todavía dictadura, no ya dicta blanda, porque estamos en el 15 de junio, ya cayó en enero el Primo de Rivera, y ahora tenemos a Berenguer, pero se va articulando, y sobre todo se hace a la europea, ni oposiciones ni tonterías. Se elige a las personas que creemos que van a poder hacer esa tarea allí. Pero lo hacemos de una manera muy peculiar. La Fundación Rockefeller es americana y sabe que la investigación hay que pagarla. Y sobre todo entienden que si te dedicas a investigar, lo de dedicarte también a dar clases, eso lo podemos hacer los profesores de la Complutense, que somos sobrehumanos. Pero claro, el resto de los... o te dedicas a investigar o te dedicas a dar clase. Y otros que se dedican a la gestión, porque en Inglaterra todos lo sabéis, los que financian, los que buscan las becas y los proyectos de investigación no dan clase ni investigan. No, en la Complutense lo tenemos que hacer todo. Gestión, investigación, docencia, todo lo tenemos que hacer. Bueno, la autónoma también, es una broma. Es una broma ahí de secretario, tenemos que hacer todo. Bueno, pues entendió la Fundación Rockefeller que eso no tenía sentido. Entonces dice, señor gobierno, en este caso lista blanda, ponga usted en la Gaceta una novedad. Estos señores se tienen que dedicar a investigar. Y como también son catedráticos, pues vamos a hacer una cosa, van a cobrar 2 sueldos. Van a ser investigadores, diríamos hoy del CSIC, y catedráticos en cualquiera de las universidades madrileñas. Van a tener los 10.000 pesetas anuales, las 10.000 pesetas de catedrático y las 10.000 pesetas de profesores de investigación del CSIC. Y el resto de los profesores que miren y callen, porque si no, no hay Instituto Nacional de Física y Química. Claro, esto es maravilloso para los que les toca. Eso es una apuesta por una élite de 5 o 6. ¿Qué va a pasar al resto de los catedráticos de España? Me parece que se van a enfadar un poquito. Bueno, en cualquier caso, esta es una parte de lo que no se suele contar, y pues, para contar lo que os cuentan todos no me habéis llamado, ¿verdad, Guadalupe? Para contar otras cosas. Si queremos hablar de la generación del 27, pues hay que poner fotos de estas, y lo bien que se lo pasaban, y cómo se querían, y todo. Bueno, vale, muy bien. Pues eso es, además de, en la residencia de estudiantes, y además de generación del 27. Pero lo importante de la generación del 27 no son los poetas, que no tienen... Me parece muy bien, yo también leo de vez en cuando poesía, pero no es lo que hace un país. Lo que hace un país es la física, la química y sobre todo si lo podemos aplicar a la industria. Esta sería también esa generación. Los más jóvenes de la generación del 27 pues serían Cándido Bolívar, hijo de Ignacio Bolívar, Miguel Catalán o Arturo Duperier, que digamos serían la culminación de esta generación del 27. Y es ese encuentro de mentores y tutelados que van a acomodar el cambio y que nos llevarán a la Segunda República. Bueno, aquí no hubo ninguna revolución roja, por mucho que el periódico El Socialista lo dijera. Aquí simplemente hubo unas elecciones municipales, como sabéis, lo que pasa que en casi todas, menos una, capitales de provincia, pues ganan las coaliciones republicanos socialistas y los monárquicos pues pierden y todas las alcaldías. Y entonces el rey dice, bueno, pues la frase esa, ¿no? España se acostó monárquica, se levanta republicana, adiós, buenas tardes, y me voy al exilio. Bueno, el comité revolucionario que estaba en el chalet de Miguel Maura en la Castellana, pues sube la cuesta y dice, venga, subimos a Gobernación, Ministerio de Gobernación, nos ponemos en el balcón, proclamamos la república, hay una fiesta en todas partes, y ya está. España, por primera vez en su historia, hace un cambio de régimen tranquilo, no pasa nada. No, todo tranquilo, todo muy bien. Y además, con una enorme suerte, es que ese comité revolucionario pues tenía un montón de catedráticos, 1, 2, 3, 4, también tenía un sindicalista, y un periodista, un sindicalista. Bueno,
tenía un resabiado, el hijo de Maura, no es que fuese republicano, es que tenía mucho cabreo porque a su padre Antonio Maura le habían armado con sus borbonadas el rey por las que le había hecho, ¿no? Y entonces había hecho, por reacción, pues había hecho republicano, pero no porque lo fuese, era católico de derechas, etcétera, ¿no? Fernando de los Ríos, por eso es una república de intelectuales. Este fue el primer gobierno republicano que tuvimos, el gobierno provisional, ¿no? ¿Y qué hace el primer gobierno provisional? Pues voy a decir otra animalada que va a quedar grabada y que probablemente no hayáis oído antes. Pues lo primero que hace es certificar el fracaso de todo lo que os he contado hasta ahora. La Junta para Ampliación de Estudios ha fracasado. Sí, no me he vuelto loco, de verdad, sigo siendo el del principio de la conferencia, pero no lo digo yo, lo dice la Gaceta de Madrid, lo dice el Boletín Oficial del Estado, porque lo que va a hacer el 13 de julio del año 31 el Gobierno Provisional de la República es entender que hay que crear la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma. Y digo, pues vamos a ver, ¿no se había creado en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas? Y entonces, ¿para qué hace falta crear una Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma? Pues porque ha fracasado esa institución. ¿En qué? Pues porque esta nueva tiene que tener a su cargo lo que no ha hecho la otra, el fomento de la investigación pura y aplicada. Claro, un gobierno como el republicano no puede tener a unos señoritos burgueses llevándose una parte importante del presupuesto del Estado que se lo pasan muy bien estudiando cosas que no sirven para nada y que la sociedad no se beneficia de ellas. Hace falta que se aplique la formación del personal científico y la protección de vocaciones extraordinarias a fin de que no se pierdan para el país, porque tenemos fuga de cerebros que no es del siglo XXI. La fuga de cerebros ya está en el Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, en el año 31. Ya la teníamos. Atracción de las industrias y de los intereses privados, que es que la Junta no ha estado en relación con nada práctico, la sociedad no se está beneficiando. El fracaso de la Junta para Ampliación de Estudios, parcial por supuesto, estoy exagerando, lo certifica el Gobierno Provisional de la República. Bueno, pero en cualquier caso el fracaso no fue tal, ¿no? Y lo primero que va a tener que hacer ya el primer gobierno, no provisional, sino una vez aprobada la Constitución de la República, pues es inaugurar ese centro que ha dotado y donado la Fundación Rockefeller y que por los líos de cambios políticos pues no se ha podido inaugurar. Y en febrero del año 32 pues se inaugura finalmente ese Instituto Nacional de Física y Química. Tenemos a Scherrer, tenemos a Sommer, bueno, distintos científicos que vienen aquí a apadrinar. ¿Qué son estos que tenéis aquí? Este es el documento privado más importante quizá de la historia de la ciencia española y que de alguna manera resume la idea y que viene a corroborar, las que me guardo, esta idea de las generaciones de mentores y tutelados. Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública. Aquí lo que queda de las generaciones del 76 y del 98. Leonardo Torres Quevedo, Joaquín María Castellarnau, José Casares Gil, que se está jubilando a punto, Ignacio Bolívar y Juan María Torroja. Estos son los mentores. Este es el Comité de Patronato del Instituto Nacional de Física y Química. ¿Qué tenemos aquí? A los tutelados. Blas Cabrera, Enrique Moller, Julio Palacios, Miguel Catalán, Antonio Madinavella y Julio Guzmán. ¿Qué tenemos aquí? Pues los maestros extranjeros de cada uno de ellos. El maestro de Blas Cabrera en el Politécnico de Zúrich, Pierre Weiss. Kohlstatter, Sommerfeld, Honigsmith, Scherrer el de Palacios. Y así con cada uno. Certificado por Fernando de los Ríos. Sí, se ha conseguido la convergencia europea. Los científicos extranjeros vienen a certificar que los que fueron sus discípulos se han convertido ya en maestros de talla internacional. Y están allí como testigos el Comité de Patronato, los que apostaron por ellos y están felicísimos. En matemáticas no pasará esto, porque la apuesta no se llamará Cabrera, sino Julio Rey Pastor. Y Rey Pastor se ha enamorado de la hija de Abelino Gutiérrez en Argentina y está más tiempo en Argentina que aquí, intentando controlar todas las plazas que se convocan en la sección de exactas de la Universidad Central. Mientras todos estos van a acabar en el exilio, la sección de matemáticas va a estar inmaculada a partir del 36-39. No se va a depurar más que a uno, a Barinaga. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas porque no controló su acceso Rey Pastor y se le escapó. No llegó a tiempo a la oposición y entró el suplente. Todos los demás estuvieron controlados. Bueno, ¿qué más cosas pasan en esta época gloriosa? Claro, Europa no puede reunirse, el mundo no se puede reunir
científicamente en grandes congresos internacionales, porque ¿cómo se van a reunir capitalistas y comunistas? ¿Cómo se van a reunir franceses y alemanes? Está prohibido en este periodo que hoy llamamos entreguerras, que todavía no se sabía, aunque se podía prever. No se ha reunido un congreso internacional de química pura y aplicada desde la Primera Guerra Mundial. ¿Qué país puede alojar esto? ¿Quién hay que pueda organizar esto? España. Y Enrique Moles asume la organización. El gobierno de la dictadura Primo de Rivera dice que venga, pero no da tiempo a hacerlo, el gobierno provisional dice que venga, y el gobierno de la República, primero el bienio republicano socialista y finalmente el radical cedista, pues dan los fondos, y en el año 34, con Enrique Moles como alma del Congreso, se organiza el primer congreso en el que por fin, después de la Primera Guerra Mundial, se reúnen científicos de todo el mundo aquí en España. Ese es el gran éxito. Se van a hacer muchas cosas, se va a crear la Universidad Internacional de Verano de Santander. Palabras de Fernando de los Ríos, no mías. Y de nuevo, claro, mirad el lenguaje. Vamos a la creación de la aristocracia del espíritu. De nuevo la misma idea de esa élite que tiene que, dicho peyorativamente, pastorear, dicho en positivo, guiar al resto de a la masa, ¿no? Una selección, pues, becarios que van a estar allí todo el verano becados, pero dada la posición en que este régimen se coloca, los seleccionados no será por dinero, sino por competencias. Bueno, o no, en España ya sabemos. ¿Quién va a formar el patronato? De nuevo los mismos. Van a estar Blas Cabrera como rector, el primer año Menéndez Pidal, pero luego todos los demás Blas Cabrera, y van a componerlo pues, representantes del Centro de Estudios Históricos, del Instituto Nacional, del Museo de Ciencias Naturales, representantes de las sociedades santanderinas, etc. Esta es otra vía de internacionalización. Con los presupuestos del Estado van a veranear científicamente en la península de la Magdalena pues, científicos extranjeros de mucha prestancia y una élite de jovencitos burgueses, sí, muy ilustrados, seleccionados de esa élite, porque España prácticamente, os podéis imaginar cuántos estudiaban en la universidad, cuántos podían ser. Ese va a ser el verano. Se va a reunir reuniones de química, esta fue preparatoria de ese congreso que acabamos de ver, etc. Pero claro, nos estamos aproximando a un año tremendo y podemos recordar que si España no sale de la crisis será culpa de los directores, que los elementos intelectuales tienen una gran responsabilidad y que los que estamos dirigiendo a la masa, pues podemos ser culpados de hacia dónde la dirijamos. ¿Y qué pasa el 18 de julio? ¿Dónde está la universidad y la ciencia española el 18 de julio del año 36? O están de vacaciones o están en la península de la Magdalena, en la Universidad Internacional de Verano. Ahí es donde está reunida la universidad, la ciencia española. Y allí se encuentran con un problema. Hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que no tiene éxito en las provincias del norte, como sabéis, es derrotado por los milicianos, sindicalistas y demás. Y tenemos en la península de la Magdalena, que es territorio internacional, a salvo la frontera, ahí no se puede entrar, bueno, se puede entrar y salir, pero no te puedes coger prisionero a nadie porque estás bajo protección diplomática, tienes a todos estos burgueses atendidos por los milicianos o los compañeros de los milicianos que están en el escudo y demás defendiendo a la República y que han derrotado pues, a guardias civiles, militares, en ese intento de golpe de Estado en Santander, o en Gijón, en Oviedo, o en Bilbao, o en San Sebastián. Atendidos con provisiones, con limpieza y demás, por estos sindicalistas y jóvenes muy fogosos, que muchos de ellos son de derechas, profesores que son de derechas y de izquierdas. Una universidad que ha organizado Acción Católica en paralelo desde el mismo año que se ha puesto en marcha esta universidad pública en el seminario de Corbán de Santander, y que viendo el percal salen corriendo todos del seminario y se meten en la península de la Magdalena. El problema que tiene Blas Cabrera es rectorar ese problemón de gente, burgueses, etcétera, muy ilustrados, pero que no tienen como enemigo a Franco, que está muy lejos, que sus enemigos son los milicianos que están defendiendo a la República. Bueno, pues eso va a pasar. Van a coger a 6 alumnos en cuanto se clausure la universidad, que se han distinguido por sus vivas a Franco, viva, etcétera, en cuanto se salgan del recinto universitario, y esos jovencitos pues van a sufrir algo que se conmemora todos los años desde entonces. Tras el bombardeo de Santander por la aviación nacional en diciembre del año 36, los tenían prisioneros en el buque Alfonso Pérez, y ellos y el resto de los prisioneros, unos son fusilados, otros son quemados vivos
y desde entonces pues esa matanza pues se conmemora en el diario Montañés, por ejemplo, es esta esquela, no sé de qué año la saqué, en recuerdo de lo que está pasando allí. Y de esto se culpará a Blas Cabrera y de esto se culpará a todos los que estuvieron en esa Universidad Internacional de Verano. Esa Universidad de Verano fue el final de la Edad de Plata, porque ahí acabó la ciencia y acabó este periodo tan glorioso. Y tenemos que ir concluyendo. Ya sé que queréis que hable 2 horas más, pero no puede ser, tenéis que ir a cenar. Así que, ¿habéis visto el panorama? ¿Qué opinaba Franco? ¿Y qué opinaba Franco de todo esto? Pues todos sabéis que entre el 17 y el 18 de julio hubo intento de golpe de Estado, bueno, se sumó Franco después, y cuando se convirtió en generalísimo y caudillo, pues nos dijo lo que pasó. Durante varias décadas el magisterio en todos sus grados y con más raras excepciones han intentado acabar con el genio y la tradición nacional. Y por tanto hace falta reorganizar radical y definitivamente la enseñanza. ¿Por qué? Porque docentes sois los culpables de la tragedia de España en todos los niveles educativos. Habéis educado a estas hordas revolucionarias que nos han llevado al desastre. Eso es lo que está diciendo Franco, aunque os estremezcáis por dentro. Así empezamos, no quise privaros del placer de sufrir desde el principio, ¿verdad que sí? Sí. Pero eso estaba en este panorama de pensamiento que no era de Franco, sino de un conjunto de intelectuales agraviados, que tenían muy claro dónde estaba la diana puesta y que lo único que tenían que hacer era coger citas de los que habían llevado a España a la europeización. Bueno, seleccionaron esta porque se seleccionaron estas porque son las más relevantes, pero serían muchas más. A la Revolución Roja el socialismo le ha dado a las masas y la institución libre de enseñanza a los jefes. ¿Y qué ha sido la Revolución Roja? ¿Dónde se ha gestado? En la residencia de estudiantes, en la Escuela Superior de Magisterio. Claro, la generación del 76, el comienzo de una nueva edad de plata. Claro, eso es lo que nos decían. El proyecto de la generación del 14 de alguna manera volvería a emerger como gran desafío para los españoles que iban a construir la transición. Esa generación del 76 que aprobó una constitución, ¿verdad? Y que antes de someterse a referéndum se llevó a ese congreso constituyente que, bueno, no están todos los, me falta alguno no debía estar allí, pero bueno, básicamente la Unión de Centro Democrático votó a favor de esa Constitución, 156, uno de ese partido no estaba allí, estaría malo o lo que fuese. Grupo Socialista, los 110 menos uno, que ese día no estaban. Los comunistas, los 20 estaban allí, por supuesto, no se puso ninguno malo, todos votaron a favor. Alianza Popular, bueno, hubo división de opiniones, pero por razones que no tienen nada que ver con las que ahora serían, ¿no? La minoría catalana 8-1, pero el uno se abstuvo. Los vascos no, esos sí son coherentes siempre, bueno, en este caso me refiero, todos en contra. Candidatura aragonesa, eucadico. Ese fue un espíritu distinto, ¿verdad? Reorganización radical y definitiva, 1936. Esto no nos lleva a la reconciliación. Franco ganó batallas. Hoy creo que tenemos todos claro que el franquismo ha perdido la guerra. Cualquiera de los que se supone que perdieron la guerra tiene derecho a tener una estatua, una calle, un monumento, un hospital, un colegio. Franco no puede dar nombre a ningún centro, a ninguna calle, a ninguna estatua. Todas sus estatuas se han retirado. No queda ni una. Sus generales, los que queden, da igual, van a retirarse todos. ¿Quién ha ganado la guerra? Las batallas, Franco. La guerra, ¿quién la perdió y quién la ganó? Bueno, eso nos decía un exiliado como Arturo Duperier, en el año 39, cuando llegó a Londres. Yo tengo fe en los destinos de España después del inmenso sacrificio a que Dios la ha sometido. Tengo fe en que al terminar la pavorosa lección sufrida, España sabrá sacudirse todos los egoísmos, ruindades, injusticias e inmoralidades que minaron su existencia, llevándola de postergación en postergación, envuelta en la ignorancia de que los malos hombres no supieron liberarla. Esta idea de los exiliados se ve mucho más claramente en este discípulo de Julio Palacios, Manuel Tagüeña, comunista, que ha estado fiel a la República hasta la maniobra Besteiro-Casado y que sale con los últimos comunistas en avión y que va incluso hasta Rusia, hasta que descubre lo que es Rusia, claro. Intenta escaparse, Chequia, Yugoslavia, desde allí se va al exilio mexicano y desde México escribe a Palacios, que es la referencia que queda en España de lo que fue esas generaciones del 27, porque todos los demás, bueno. Querido maestro, le agradezco sus palabras de ánimo, me han dado una gran alegría, aumentan mucho mis esperanzas de reintegrarme espiritualmente en mi patria. Ha sido usted el primero, aparte de mis familiares, y le estrecho, estoy lleno de deseos de poder laborar
para que los españoles se conserven unidos y no puedan repetirse las tragedias de nuestra generación. Un deseo, sí. Bueno, aquí tenéis discípulos de estos. El franquismo en su etapa final, de alguna manera, pues fue dando pasos hacia esa reconciliación y recuperó Villar Palasí, recuperó durante ese ministerio a figuras exiliadas, Nicolás Cabrera, hijo de Blas Cabrera, en México, en Estados Unidos, Severo Ochoa, que ya sabéis que había sido premio Nobel como americano, no como español. Arturo Duperrey se dice que iba a ser propuesto para premio Nobel, imposible porque no renunció a su nacionalidad española, no hubiese sido propuesto, porque España no lo iba a proponer y el Reino Unido si no renunciaba tampoco, pero se fueron dando pasos. Y pasó algo el 20 de noviembre del año 75, ¿verdad? Se murió Franco y había que reconstruir una nueva España. Y eso hicimos. Y entre unos y otros, pues se fueron reencontrando ganadores y perdedores. Esta es una reunión que organizó mi padre de los antiguos rockefellerianos y reconoceréis a Francisco Giral, Nicolás Cabrera por aquí. Bueno, pues los que sois más veteranos, pues podéis poner nombre. Esto es recordando a Enrique Moles en el año 83, en el centenario de su nacimiento, en el cementerio de la Almudena, donde estaba enterrado Enrique Moles, ¿no? Aquí estaba su hija, bueno, etc. Pues este era un poco el espíritu. Pero para representar este espíritu, yo creo que lo mejor es que entendamos lo que había leyendo las declaraciones de un exiliado que nos contaba la situación en ese año 76. Al volver a España del exilio e incorporarte al ambiente español, el contraste fue muy duro. El cambio coincidió en mi caso pues, con un cambio vital, pasar de ser estudiante a ser profesor. Estuve un curso realizando convalidaciones y papeleos y al curso siguiente me contrataron como profesor ayudante. ¡Un exiliado! Y con respecto al ambiente de la universidad, ¿qué diferencias notaste entre la francesa que viviste y la de aquellos primeros años de transición? Bueno, mi estatus en Francia era de estudiantes, mientras que en España era profesor ayudante, integrado en un equipo de investigación. La universidad en España era algo por definir. Además, en pleno crecimiento se creó todo aquel grupo de penenes que entramos a marchas forzadas. Algunos terminaban la licenciatura en junio y en septiembre se convertían en profesores, como vuestros hijos y nietos, ¿verdad? Igualito. Ese es el espíritu de la transición. Y os preguntaréis, ¿y esta persona, qué espíritu, que un exiliado, bueno, por la edad es un hijo de exiliado, se le permite este acceso meteórico? Muchas ganas de reconciliación tenía que haber, muchísimas, porque es el hijo de Santiago Carrillo, ni más ni menos. Esa era la España de 1976. El propio hijo, los hijos de Santiago Carrillo, se pudieron beneficiar de esto, en una entrevista que le hicieron cuando todavía era rector, y que he puesto aquí, porque de alguna manera tenemos que terminar. Sí, una conclusión. Frente a las tragedias de aquella generación, reconciliación. Muchas gracias.